Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el doctor Edwin Bravo Zúñiga, médico traumatólogo y ortopedista de la clínica Paz Holandesa. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es el pie equinovaro. A ver, no sé si hay conectados. Bueno, empezaremos con la presentación del tema. El pie equinovaro es una patología bastante conocida ya en la historia de la humanidad. Se ha presentado desde que el ser humano está en la Tierra y ha sido ya conceptualizado desde los griegos, los egipcios, por ejemplo. Es conocido en otras latitudes como talipés, pie equinovaro, pie chapín, pie bot, pie torto, pie sambo. Hay múltiples denominaciones al respecto. Bueno, lo que yo les tengo que comentar es que esta es la deformidad más frecuente que se suele encontrar en los pies y en las piernas en recién nacidos. Como están viendo en la figura, lo que suele ocurrir es un alargamiento de los tendones que deberían ser cortos y un acortamiento en los tendones que deberían ser largos. Se llama pie equinovaro porque está caracterizado por un varo del talón, es una deformidad hacia interno, un equino del tobillo, es con el pie en extensión, un aducto y supinación del antepié y un cabo y torsión tibial interna. Las causas de este pie equinovaro suelen ser de dos tipos, ¿no? Una causa adquirida y una causa congénita. En la literatura suelen decir que es multifactorial, sin embargo la clasificación para hacerlo más comprensible el punto es esta, ¿no? Las adquiridas generalmente tienen muy buen pronóstico, no son muy severas dentro de su presentación clínica y se deben principalmente a alteraciones posturales durante la gestación, ¿no? Como están viendo en la imagen, hay una presión a nivel sobre el pie y el talón del feto y entonces se genera un pie equinovaro. Es responsable del 95% de los casos de este tipo de patología y se da, por ejemplo, en casos donde falta líquido amniótico, eso se llama oligoamnios. En fetos grandes también se puede dar, en embarazos gemelares y bueno, por algún otro tipo de patología que no está descrita aquí y que todavía no sabemos cuál es la causa específica. Lo importante de esto es que son muy fáciles de tratar y suelen tener muy buen pronóstico. En el caso ya de los pie equinovaros congénitos, ahí sí encontramos que son el 5% de los casos y son generalmente cuadros ya bastante severos que son muy fáciles de distinguir al nacimiento del bebé. Tienen mucho que ver con factores como la etnia, por ejemplo, la herencia familiar. Se ha encontrado que, por ejemplo, en razas hawaianas, asiáticas, la probabilidad de que aparezca este pie equinovaro es muy alta. También está asociado a algunas cromosomopatías. Son alteraciones genéticas, ¿no? Otro tipo de síndromes que se acompañan, además de las características que presentan, de un pie equinovaro. El hábito de fumar en la madre también se ha visto que puede generar este tipo de alteraciones. Esto es por un problema a nivel de la microvascularización en el desarrollo de los fetos. Infecciones virales que pueden detener o alterar el desarrollo de la extremidad. En el caso de madres diabéticas, por ejemplo, el ser dependientes de insulina también aumenta este tipo de problemas, y ya problemas un poco más complicados como mielomeningoceles o problemas neurológicos en el bebé y alteraciones relacionadas principalmente con el tono muscular, como es la hipoxia al nacer, ya que una consecuencia de esto podría ser alteraciones en el tono muscular. Vemos acá una carita un poco descontenta, significa que la evolución y el pronóstico de esto no es que sea sombrío, pero no es muy adecuado.
Respecto a la fisiopatología, es decir, a cómo se va desarrollando esta enfermedad en el bebé, entonces encontramos que hay un daño principalmente neuromuscular. Es lo primero que se ha visto en los estudios que se han realizado, y a nivel microscópico encontramos que hay alteraciones en la formación de colágeno, sea a nivel muscular, sea a nivel tendinoso, sea a nivel de las cápsulas ligamentarias y en las propias articulaciones. También hay una hipotonía muscular, eso quiere decir que el músculo no tiene la suficiente fuerza como para mantener el pie en la posición correcta. A raíz de todo esto aparece una deformidad ósea que, como estamos viendo en la figura, es evidente, ¿no? Lo cual produce deformidad en el pie, como lo hemos comentado anteriormente, en equino, en varo, en adulto. A medida que el niño va creciendo, entonces hay una alteración del equilibrio de los grupos musculares, porque todo en nuestro cuerpo guarda equilibrio. Por ejemplo, para cerrar la mano necesitamos que un grupo muscular haga la prensión, y para abrir la mano que otro grupo muscular haga la extensión. En el caso del pie ocurre lo mismo. Para poder llevar el pie hacia el lado externo necesitamos que los músculos trabajen para lograr esto, y para llevarlo hacia el lado interno también otro grupo muscular debe hacerlo. Entonces la alteración de ese equilibrio genera toda una serie de problemas que ahora en el siglo XXI esperamos pues que los niños no tengan que crecer en estas condiciones y con este tipo de problemas. Entonces el punto de aquí es qué evaluar. Tenemos que evaluar básicamente la morfología del pie en la exploración del recién nacido. ¿Quién lo hace? ¿Un especialista? No, lo hace generalmente la persona que atendió el parto. Si fue en un área hospitalaria, bueno, lo hace el médico que atendió el parto o el obstetra que lo hizo. Hace una revisión somera y rápida del niño. Básicamente esto es muy crucial para descartar si el daño ha sido adquirido o congénito. Les hablé hace un momento de los pies equinos varo adquiridos. Generalmente la evaluación de estos casos es un poco difícil porque el médico que evalúa tiene que tener la experiencia suficiente. A veces decimos, sí, está bien, hemos encontrado que no hay ningún problema, pero a lo largo del tiempo sí vamos viendo que el niño tiene dificultad para llevar principalmente el pie hacia afuera, ¿no? También tenemos que evaluar el grado de irreductibilidad del pie. Hay que explorar los componentes que generan esta deformidad, viendo el grado de rigidez. Generalmente vemos en un orden específico en el cual nosotros ya sabemos cómo hacer las evaluaciones. Los pliegues cutáneos también son importantes, y esto sí es importante que ustedes conozcan, ya que es un signo de agresividad, o sea, es un signo bastante severo en la presentación de estos cuadros. Acá les voy a mostrar unas imágenes de cómo se hace la evaluación somera. Entonces, bien, vemos acá, porque es un poco difícil entender el argot médico, ¿no? Entonces vemos acá, esto es un pie cabo. El pie está literalmente llevado hacia la parte interna. El varo es como lo estamos viendo, hay una deformidad a nivel principalmente del tobillo. Esto es el aducto, eso quiere decir que el pie va hacia la línea media. Y el equino, como lo podemos ver acá, es como si alguien intentara estar caminando de puntas. Eso es un pie equino. Respecto a la clasificación, esto ya es para nosotros los especialistas, es una clasificación de Medaglio, así se llama el médico que hizo la clasificación, y como vemos nosotros nos encargamos de evaluar en distintos grados y posturas cómo está el piececito del bebé, y vemos si hay o no hay pliegues cutáneos. Y respecto a la ayuda al diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer? Generalmente el diagnóstico de este tipo de patologías es clínico. La ayuda al diagnóstico, eso quiere decir la radiología,
nos suele ayudar para ver ya más o menos la severidad de este tipo de casos, y es un poco complicada. Acá sí necesitamos tener un ojo muy especializado en esto. Por ejemplo, en este lado vemos la radiografía del pie de un adulto, y este pie ha tenido un equino, sin embargo lo vemos totalmente normal, con todas sus estructuras ya formadas, pero en el lado derecho de la pantalla podemos ver dos radiografías de bebés en crecimiento. Entonces, si comparamos unas con otras, encontramos que las imágenes son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en los bebés todavía los huesos no están completamente formados. Hay núcleos de osificación que no son una imagen radiológica del hueso completo, y también no traducen correctamente las relaciones articulares. Entonces acá en la parte inferior de la pantalla podemos ver, ¿no?, la radiografía de un pie equinovaro bastante severo, pero miren, cualquiera diría, faltan huesos. No, no faltan huesos, sino que los núcleos de osificación todavía están en formación, y esto evidencia de que el pie no se está desarrollando de la forma adecuada que esperamos. Podríamos también tomar ecografías, podríamos tomar resonancias magnéticas, pero bueno, como les digo, principalmente el cuadro clínico es lo que da el diagnóstico. Y entonces, ¿qué hacer cuando encontramos un niño con pie equinovaro? Primero tenemos que tranquilizarnos, no es algo que vaya a revestir demasiada seriedad hacia el futuro, siempre y cuando lo podamos tratar a tiempo. El éxito del tratamiento de estos casos es empezar lo más temprano posible. Estamos hablando de días del recién nacido. ¿Y qué es lo que normalmente se usa? Se usa una serie de yesos. Se coloca al recién nacido varios yesos que han sido ya descritos por este doctor, que es el doctor Ponseti, y este método, como ustedes pueden leer en la diapositiva, ha logrado un 89% de resultados satisfactorios. Generalmente se tienen que poner 5 o 6 aparatos de yeso, y esto se continúa por un lapso de tiempo definido. Aquí en esta imagen les pongo las posiciones en las cuales se puede colocar el yeso. Aquí en la clínica hemos tratado a algunos pacientes con este tipo de metodología, pero sí es importante recalcar que después del quinto yeso hay que hacer una pequeña cirugía, muy pequeña. Generalmente solo se hace en consultorio y con un poco de anestesia local, para cortar el tendón de Aquiles, para lograr la recuperación completa. El tiempo de tratamiento varía en todos los niños, pero en promedio con los yesos tardamos aproximadamente unos 2 a 3 meses, y luego de ello tenemos que hacer el seguimiento con el niño hasta que cumpla aproximadamente los 6 años de vida. Durante todo ese seguimiento indicamos este tipo de aparato ortopédico que se llama férula de Dennis Brown o férula abductora. Generalmente lo usa el niño para cuando en las primeras etapas de vida, durante todo el día, y después ya solo en las noches para dormir, ya que el desarrollo del pie y del pie equinovaro van de la mano durante el proceso de crecimiento rápido del niño. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de niños que no podemos recuperar con este tipo de tratamientos? Entonces ahí ya hablamos de tratamientos quirúrgicos que son muy individualizados, depende de cada niño, depende de cada pie y de cada tipo de lesión. El tratamiento quirúrgico también lo hacemos acá en esta clínica, hemos tenido un par de casos de ellos, así que hasta ahora están yendo bastante bien. Así que esto es para hacerles llegar a ustedes el tipo de oferta médica que estamos haciendo en la clínica Paso Holandesa. Me despido de ustedes, yo soy el doctor Edwin Bravo. Cualquier cosa me ubican acá en los consultorios de la clínica. La clínica, ya saben, está ubicada en la urbanización Villa Continental 101, y el teléfono está en la página web de la clínica, o acá por Facebook también nos pueden contactar.
Bueno, no habiendo más que decir, me despido de ustedes. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, gustoso la puedo atender acá por el Facebook o directamente ya se contactan conmigo. Muchas gracias.